Ok. Hola, muy buenas tardes. Programa más de Aprendamos Juntos. Antes de seguir, quiero saludar a quien me va a acompañar como casi todo este año, a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, Enzo, ¿cómo te va? Muy bien, acá estamos tratando de mejorar lo que es los fondos y todo en esta versión cuarentena que tenemos hoy en día. Quiero saludar también a Sebastián, que está en los controles desde la radio, desde Vorterix, ayudándonos para salir, y a Adriana y a Claudia, que también están ahí del otro lado ayudando para salir de la mejor forma. Daniel, ¿cómo te trata la temperatura que te vengo preguntando todos los martes? Hoy ha sido más agradable, ha tendido a ser más calorcito. Pero bueno, ya para mañana creo que el país está enterado, se espera por lo menos una buena parte del país, como una ola polar, ¿no? Que se espera en esta zona que estamos nosotros, en Entre Ríos, bajo cero, como que amanecería con bastante frío. Así que mañana sacar otra vez los abrigos. Los pullovers. Sí. Sí. Y seguimos esperando la lluvia también. Ahí me dio una Eso vuelta. es lo más grave. Lo más grave. Sí, él decía que me dio una vuelta por cerca del parque y se podía ver que prácticamente uno puede cruzar de una isla a isla caminando, porque ya quedaron unidas por un banco de arena. Sí, eso y por ejemplo este fin de semana, acá frente a donde yo estoy viviendo, frente hay una isla y había incendios en la isla, por ejemplo, que eso es otro problema que no termina de resolverse o de desaparecer, ¿no? Estos fuegos en la isla es muy difícil que alguien lo pueda controlar, es decir, normalmente es hasta que se agote porque se terminó lo que hay para quemarse, ¿no? Lamentablemente, bueno, y en medio de todo esto, cómo sufre la naturaleza, en especial animales, a raíz de todo ese fuego. Las plantas, por supuesto, no se queman, pero los animales también, que pierden, a veces se ven acorralados. En la isla no tienen mucha opción más que correr hasta el borde de la isla y llegar hasta donde está el río, que no pueden ellos atravesar ni encararlo. Así que bueno, los animales mueren a veces quemados o quedan medio mutilados ahí, heridos por el fuego. La verdad que es triste todo esto. Sí, es un tema eso, y yo el otro día escuchaba que estaban charlando también con los chicos en Buenos Aires, con Chicho y Diego, aprovecho de mandarles un saludo, hablar de este tema, y parece que no podría ser que hay gente que vaya y prenda fuego, que tal vez de hecho debe haber algunas personas que lo hagan intencionalmente. Parece como que hasta o por descuido o por un fenómeno natural, pero es increíble la cantidad de incendios que hay en toda la zona costera, desde Entre Ríos debe llegar hasta Misiones más o menos. Sí, este fin de semana, la verdad que ya me parece como una telenovela interminable, esto de las cuarentenas de varios meses, y ya mucho no estoy pendiente y atento de las noticias, ¿no? Pero me da la impresión de que dieron vía libre a las personas para movilizarse, porque en esta zona que estoy sobre la costa del río es una zona que vienen muchas personas de la ciudad de Paraná sobre todo, bueno, a pasar a lo mejor el fin de semana, quien tiene alguna casita o amigos, y ha habido mucha actividad de mucha gente, ¿no? Ya las lanchas, y se cruzan buscando la pesca, se cruzan a la isla y por ahí se quedan a lo largo del día en la isla y si pasan la noche, un fuego para calentarse y para tener algo de luz mientras están pescando y conversando y esto, y bueno, y ahí también este posible foco de
de incendio en la isla por no cuidar bien ese fuego cuando se retiran de que esté apagado, o estar vigilando de los vientos como soplan y el reparo que hay que hacer. Entonces a veces para no hacer tanto esfuerzo lo encienden ahí, limpian muy poco cerca, si es que lo hacen alrededor del fuego, pero bueno, un poquito de viento, una chispa, como estábamos hablando antes, hace meses que no tenemos lluvia, ¿no? Una lluvia que verdaderamente pueda reverdecer las plantas, entonces enseguida el fuego gana su lugar, ¿no? Y lo hemos visto inclusive fuera de época de sequías, las personas hacen un fuego para cocinar o un pez que pescaron o hacerse un asado y lo dejan a que se apague solo, ¿no? Entonces, y se van. Yo he tenido acá cerca, casi en la puerta de mi casa, y he tenido que llamar a los bomberos, ¿no? Un incendio, porque hay gente que estaba limpiando un lado contra el río y que se pusieron a quemar la basura y se fueron, la dejaron encendida y se fueron. Claro, empezó a soplar viento, empezaron a agarrar los yuyos, unas llamaradas, un fuego, prendieron fuego a árboles, tuvimos que llamar a los bomberos y los bomberos no podían llegar hasta el lugar porque no es de acceso con vehículos. Entonces, bueno, con mucho esfuerzo, llevando mochilas con agua, palas y bueno, las herramientas manuales que pudieron llegar a llevar, y ayudó mucho también el hecho de que se detuvo en un momento el viento. Pero bueno, es lo mismo, es decir, nosotros en nuestra inconsciencia a veces pensando tan solo en lo que queremos hacer y no viendo lo que puede suceder, ¿no? Sí. Uno lo ve y dice que ya no debe quedar más para quemarse, porque uno, te debe pasar a vos también, depende cómo sople el viento, pero siempre está el humo ese dando vueltas. Sí. Bueno, volvemos un poquito a lo que es el programa. Vamos a la audiencia que nos esté escuchando, si quiere participar, recordarle que se puede comunicar con nosotros mandándonos un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. Y si no, también pueden escribirnos a través de la red social que estén tomando contacto con nosotros. Daniel, hay dos preguntas relacionadas a un mismo tema que llegaron no el martes pasado, sino el otro, que no alcanzamos a realizarlas, y bueno, vamos a aprovechar en el día de hoy a ahondar un poquito en ellas. La primera dice así: ¿por qué, si es tan hermosa y pacífica la vida espiritual, una vez que partimos le tememos tanto a la muerte? Una vez que partimos, no entiendo. En realidad le tememos antes de partir, sería. ¿Cómo? Dice, ¿por qué, si es tan hermosa y pacífica la vida espiritual, una vez que partimos le tememos tanto a la muerte? En realidad debe estar refiriéndose a que le tememos a partir. O que nos toca una vez que nos acercamos al momento de partir, será, me imagino. Claro, claro, una situación de enfermedad. Lo que pasa es que una cosa es ir tomando conciencia o noción de la vida que estamos llevando, de lo hermosa que es y de que podamos ir vinculándonos con ella de una manera más profunda, pero a lo mejor con la mirada puesta a la gracia de la vida que tenemos, ¿no? Pero por ahí muchas veces no incorporamos nosotros esa noción dentro del todo que hay que estar observando, de la verdad que hay que ver, que la muerte es parte de la vida, ¿no? Y que la vida, bueno, tiene fecha de vencimiento, es decir, hay un momento en el cual se tiene que terminar para dar inicio a otros procesos. El cuerpo físico necesita descansar, a la vez. Imagínense que si a lo largo de una vida el normal, el común de la persona se aferran tanto a las cosas materiales, a las emociones, ¿no? A las relaciones que podamos llegar a tener con las personas y creamos tanta dependencia, dependemos tanto de su presencia, de su apoyo.
de la ayuda que recibimos por parte de ellos, de la necesidad que tenemos de dar, de compartir de una manera más física y cercana. Todo eso, de alguna manera, nos va creando la dependencia de la forma que nosotros tenemos y de seguir sosteniéndola con el entorno del mundo material en el que estamos. Entonces, cuanto más nos apegamos, lógicamente más comenzamos a tenerle temor a la muerte, porque sería un final abrupto que a su vez no es programable, no está en nuestro conocimiento saber cuándo llega, entonces el temor está siempre de que puede ser en cualquier momento. Lo que quisiéramos es que nos tome con edad avanzada. Nosotros le damos la forma que queremos darle, ¿no? Ojalá que vivamos muchos años y que nos agarre durmiendo y no nos demos cuenta, o sea, queremos acomodarlo a nuestro gusto, pero como sabemos que no podemos, porque tan solo eso es un deseo, no lo podemos nosotros convertir en una realidad, es que sostenemos los temores, ¿no? Pero, bueno, primero hay que aceptar que la muerte es parte de la vida y hay que entenderlo. Es decir, no es solo aceptarlo. Comienzo por aceptarlo, pero después hay que comenzar a entenderlo. Entonces, esto lo vamos a ver en toda la naturaleza, no lo vemos tan solo en el reino humano. Entonces, toda forma que es utilizada por una vida, una esencia espiritual, tiene un fin. Pero ese fin tiene que ver con las necesidades de la evolución del ser que la habita, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestras necesidades, nosotros tenemos que estar en la escuela un tiempo, el necesario para aprender una cantidad de lecciones que tenemos por aprender. El aprender no es tan solo lo que vamos a recibir de la naturaleza o del maestro, sino también es saber ver en la necesidad del prójimo, de la vida, qué papel ocupamos nosotros, ¿no? En qué momento tenemos que tomar protagonismo para saber compartir lo que tenemos. Entonces también es aprender a compartir, no es solo aprender a tomar. Y hay muchas personas que están en el mundo por unas cuestiones de seguir más los impulsos egoístas, buscando de aprender a distinguir qué pueden tomar de la vida para sentirse mejor en ella. Pero no son tantas las personas que están viendo en la vida más allá de sus necesidades, que hay que verlas, también la de los demás, y ver que a lo mejor hay muchas personas que necesitan cerca mío de algo que yo tengo, de cosas que yo tengo, que puedo compartir. A ver, cuando compartimos el amor no lo perdemos. Si hablamos de compartir cosas físicas, entonces tal vez, claro, si yo le doy un vaso de agua a alguien que tiene sed, yo tengo un vaso de agua menos. Claro, es algo físico, concreto. Pero cuando doy amor, no tengo menos amor para dar. Entonces tenemos que ir viendo cómo regulamos lo que tenemos, lo que damos, cómo distinguimos la necesidad. Porque adentrados dentro de ese camino del servicio, del brindar, del reconocer la necesidad de los demás, nos ponemos más en sintonía con la voz del corazón. Pero cuando estamos siguiendo al ego, el ego no escucha el corazón. Entonces nos parece algo muy lejano y en algún momento hasta inexistente. Y si vivimos una vida egoísta en donde pensamos en torno a nuestra necesidad, le vamos temiendo cada vez más a la muerte. Pero claro, la muerte es la que tememos pueda llegar a producir lo que a lo mejor muchos entendemos que tenemos que conseguir nosotros, que es cortar con los apegos, ¿no? Con la dependencia de lo material, con esta cadena de reencarnación en donde siempre tengo materias por rendir, lecciones que aprender, vista que desarrollar, entendimiento, ¿no? que alcanzar, conocimiento que adquirir. Vemos todo eso y que se puede llegar a perder y se pierde el día que dejamos de estar en este mundo. Eso es lo que se entiende. No se pierde en realidad porque siempre se continúa en un plano superior y distinto a este con los aprendizajes. Nada más que
no se puede recibir en aquel plano donde más se aboca a la reconexión el espíritu, ¿no?, con su esencia. No se pueden recibir las lecciones no de la misma manera que se las recibe dentro de la escuela en este mundo material en el que estamos. Esto que estoy diciendo tal vez muchos lo saben, tal vez no, pero de hecho la mayoría intuye que ese fin es abrupto y no es planificado por uno, y entonces si uno llega a pegarse demasiado, es que el temor va creciendo cada vez más en la medida que crece el apego y la dependencia, y ese sentido que desarrollamos de posesión, ¿no? Es decir, es mío y no lo quiero perder. Entonces, es lo único que el ser humano siente, se escapa de sus manos, ¿no?, el poder manejar esa situación. Pero en realidad no se puede manejar de la manera que las personas quisieran, que sería tener una vida eterna para vivir apegándose, sino que lo que se puede manejar es saber que la vida material tiene un fin porque hay una necesidad de descanso y de pasar a otras realidades con un vehículo más utilizado, en la medida que nosotros vamos utilizando nuestro espíritu y aprendiendo de la materia, las lecciones que hay que aprender, e ir trascendiéndolas para comenzar a recibir o entrar en contacto con lecciones de mundos más superiores o profundos o sutiles. Entonces así naturalmente vamos abandonando la materia, pero no es la muerte como el fin de la vida, que así parece se entiende desde el mundo, ¿no? La vida del espíritu es eterna, la vida del cuerpo es finita, entonces tiene que terminar un día, pero como les digo, en la medida que el espíritu crece, en la medida que el espíritu avanza dentro del mundo material, se va cansando, va trascendiendo algunas lecciones, se va endeudando a veces más kármicamente por no prestar atención a las lecciones, por no disponerse a aprender, por no estar tratando de superar sus limitaciones y muchas veces buscando más. Entonces, estas cosas llevadas adelante por el ego hacen que nos apeguemos más a lo material, nos apegamos más a la debilidad, ¿no? Nos apegamos más a la pereza, al no estar haciendo para crecer y emocionalmente vincularnos más con las cosas del mundo, y bueno, la muerte parece hablarnos de que no vamos a poder tener más esa relación con las cosas del mundo, con los seres queridos, bueno, con todas esas cosas que atesoramos, con lo que nos costó tanto esfuerzo conseguir. Bueno, la tarea está que para superar esa dolencia tendremos que aprender a vivir la vida sin tanto apego y sin generar tanta dependencia, y saber que a cada paso nos iremos encontrando con realidades que se van modificando, y saber que tenemos que seguir marchando adelante y que habrá cosas que encontremos a lo largo de nuestra marcha que podremos llevar un tiempo y poder sacarle provecho y poder también enriquecerlas, pero también en algún momento tendremos que dejarlas, ¿no? Entonces saber que vamos así marchando por la vida, y saberlo desde no apegarnos nosotros, y también saber comportarnos en la vida para no crear apego sobre los demás, estando ahí siempre haciendo por otros las cosas. Entonces también sabiendo transmitir a los demás que tienen que apoyarse en su propio ser, y saber que siempre cuentan con uno, pero no que siempre está uno haciendo las cosas por los demás, porque de esta manera yo creo el apego también en la otra persona, que se apoya en que yo siempre estoy presente para hacer lo que a lo mejor no quiere hacer porque no junta la fuerza de voluntad. Bueno, todo tiene que ver con un trabajo interno que tenemos que hacer, de saber que estamos pasando, ¿no? Vamos marchando, y esta realidad que estamos viviendo en este momento va teniendo modificaciones leves muchas veces, algunas más evidentes, es decir, más importantes, más trascendentes, pero al fin y al cabo nosotros tenemos que seguir caminando y no podemos ir sumándole a nuestra vida tantas cosas materiales, desde lo emocional, desde lo mental, desde lo físico, porque cada vez se nos hace más difícil avanzarnos. Imagínense si tenemos que marchar por
imagínense un desierto, y en cada poblado que llegamos encontramos amigos y cosas materiales que nos interesan y que deseamos y que queremos tener, y las vamos sumando a nuestra carga, se nos hace cada vez más difícil marchar, ¿no? Entonces, así es de difícil la marcha por el mundo de las personas que siguen hasta el día de hoy, la mayoría de las personas, tomando con poca profundidad la realidad de la vida y la de la muerte, ¿no? Entonces, muchas personas religiosas piensan que la muerte es, bueno, el fin de la vida física acá y el entrar en un paraíso en donde tendremos una vida eterna de no hacer nada, solo para disfrutar. Entonces, bueno, aunque es un pensamiento bastante infantil y que tenemos que cambiar, y ese pensamiento infantil de la muerte o de lo que pasa más allá está gestado desde el pensamiento infantil con el que se vive la propia vida que hoy estamos viviendo, ¿no? Entonces, como comenzar a ser más adultos, a ser más responsables y aprender de todo lo que nos sucede, de lo que recibimos. Hoy tenemos la posibilidad de alcanzar conocimientos que en otros tiempos no los había, es decir, estamos ya tan acostumbrados a que hay de todo y todo está al alcance que ya empezamos a dejar de darle valor o importancia, ¿no? Y empezamos a hacer juicios sobre cosas que ni siquiera conocemos, y muchas veces lo que estamos juzgando que no conocemos es en verdad lo que podemos estar necesitando. Entonces, más que ponerse a buscar qué hay para entretenernos, hay que ponerse a buscar internamente cuál es nuestra necesidad para crecer. Y en función de cuál es nuestra necesidad, qué alimento necesitamos, salir entonces en la búsqueda de aquello. Pero no andar por ahí viendo cómo paso el tiempo de la mejor manera, sino que la mejor manera de ocupar el tiempo es creciendo. Y para poder tomar de la naturaleza solo lo que me corresponde, tengo que saber qué es lo que me corresponde y qué es lo que necesito. Esa realidad de buscar de tener una vida más justa hace que comprendamos con más claridad y aceptemos más amorosamente y sin tanto dolor la muerte. Perdón, tenía silenciado el micrófono. Yo todavía ventriloquía no aprendí. A leer los labios. Ahora con los barbijos se complica leer los labios. Todavía. Otra pregunta relacionada a este tema que nos había llegado ese día, Daniel dice, ¿qué opción es mejor con el cuerpo a la hora de partir de este mundo? ¿Que te cremen o que te entierren en un nicho? Porque me habían comentado que si se crema, no daba tiempo a que el alma saliera del cuerpo. Muy buena observación, ¿no? Pero es errada porque en realidad lo mejor es la cremación. ¿Por qué? Dije muy buena pregunta porque me imaginaba la situación, el alma no puede salir del cuerpo, sigue siendo ese apego a la vida de las personas, ¿no? Que piensa, que tiene ese pensamiento, o que manifiesta esa visión de lo que puede ser el cortar lazos del alma con la forma física. Los lazos con la forma física del ser son mucho más profundos que lo que aparentemente para la mayoría tienen, ¿no? No es que uno se muere e inmediatamente se cortó la relación y el lazo. Por ejemplo, mientras el cuerpo de la persona ya sin vida, porque el espíritu lo ha abandonado, ¿no? De su presencia, entonces el cuerpo no tiene vida. Ese ser que se apartó sigue apegado, si así fue su vida, de apegos o de inconsciencia o de temores hacia el más allá, o esa visión a lo mejor muy infantil de una vida paradisíaca, siendo que uno no hizo nada para ganarla,
se encuentra con la realidad cuando parte de la forma física. No es, en general, para nada parecido a todas las cosas que pudo haber visto o imaginado. Entonces, entra a tener su conciencia, a gravitar en un plano superior, es decir, más allá de la forma física, pero todavía muy influenciada por la forma física que recientemente acaba de abandonar. Entonces, no solo por la forma física, también en las formas de sentir y la emoción y de pensar. Entonces, queda, como digo, apegado en pensamientos, apegado en deseos, ¿no? Emocionalmente, apegado físicamente, apegados con las personas amadas. Entonces, mientras el cuerpo esté físicamente en el proceso de la descomposición, de volver a ser la tierra que era en un origen, la materia, ¿no? Se va descomponiendo, se va desintegrando, el alma, ¿no? de ese ser, la parte esencial de esa forma, todavía sigue teniendo vínculos. Si el ser es, de alguna manera, alguien que había trabajado muy poco para desapegarse y a lo mejor todavía ocupó mucho tiempo de su vida generando más apego de lo que ya de por sí traía de vidas pasadas. Cuando el cuerpo se crema, inmediatamente se cortan los lazos y la conexión con el alma. Cuando el ser abandona el cuerpo, cuando está en ese proceso, antes que abandone el cuerpo, ya están cerca los ángeles, que se les denomina de la luz. Todo ángel está en la luz, pero estos ángeles se les denomina ángeles de la luz porque son los que buscan de llevar a ese ser a la luz. Entonces se acercan. ¿Por qué pasa esto? Es decir, nada se escapa a Dios, a su entendimiento, a su conocimiento. Pero yo les he explicado en otros momentos que los vehículos de expresión, el cuerpo físico, el emocional, el mental, son construidos por ángeles. Entonces los ángeles están presentes siempre. Entonces ellos ven venir lo que ha de venir. Si la muerte es a través de un accidente, que es algo que sucede en fracción de segundos, porque se piensa que ni siquiera se ha dado cuenta el individuo, los ángeles, esa fracción de segundo para nosotros, que parece algo que prácticamente no se puede hacer nada dentro de ese tiempo, los ángeles se mueven en una eternidad donde el tiempo se mide de una forma distinta. Entonces, para ellos nunca hay poco tiempo para hacer lo que hay que hacer. Entonces, siempre están ahí para hacer lo que deben hacer. Siempre cuentan con el tiempo para hacer lo que deben hacer. Lo que pasa es que nosotros, al no haber trabajado sobre nuestras limitaciones, nos quedamos apegados aún no teniendo el cuerpo y pasamos a vivir en un momento, muchos espíritus, muchos, porcentaje muy importante, a una situación muy parecida a la que se puede vivir en un sueño, en donde lo que estamos viviendo no tiene mucho sentido para cuando despertamos, pero cuando lo estamos viviendo nos parece muy real. Entonces, podemos hasta llegar a ver nuestro cuerpo, podemos llegar a ver a las personas amadas y queremos de alguna manera consolarlas en el dolor que están expresando por nuestra partida, pero nosotros no asumimos estar en una partida, parece ser un sueño. Esto se estira, hay muchas personas muy apegadas, muy aferradas, ¿no? Hay personas que parten de este mundo teniendo en sus alcancías una moneda, hay otras personas que no le alcanzan las alcancías del mundo para guardar tanto que tienen, pero aún así no es que la que tiene una moneda está menos apegada, porque hay personas que aman y se aferran tanto a esa moneda que a veces no lo hace que tiene mucho más. Pero no es solo la moneda, no es solo lo material concreto, como digo, son las emociones, ¿no? Entonces el espíritu está viendo los que quedaron detrás, los que ya no puede contactar, entonces se vive en una realidad en la cual no puede alcanzar las cosas como antes las alcanzaba. Todo esto porque no entra la luz.
porque inmediatamente los espíritus están buscando de llevarlo a la luz. Entonces podría ser que Los ángeles. inmediatamente los ángeles lo acompañan, pero cuando él está pegado, él se niega a verlos, se niega a aceptar sus reclamos, porque está mirando con su atención lo que ha sido para él lo importante en la vida, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo se crema, se cortan totalmente los lazos del alma, ¿no es cierto?, la parte esencial, con la forma física. Cuando el cuerpo se deja en descomposición y está durante años en ese proceso, sigue habiendo vínculo y eso todavía permite o posibilita que pueda mantenerse cerca ese espíritu y no parta. Esto va por la debilidad del espiritual de la persona, ¿no? Del individuo. Si una persona, como digo, ha trabajado para amar a toda vida, pero sin generar apegos, sabe y entiende que la muerte es parte de la vida y es algo que tiene que encarar en algún momento. Y cuando le toque encararlo, lo hace con el mismo goce, alegría, entrega que vivió su vida. Entonces, no importa si lo creman o si lo entierran en el cuerpo, él mismo está consciente que tiene que dejarlo y que llegó el fin. Entonces, no es en sí que por culpa de cremar o no el cuerpo el alma quede atrapada, sino que el alma puede quedar atrapada en todo lo que tiene que ver con sus apegos, porque los ha generado ese ser. Y la existencia física del cuerpo permite que se mantenga en cercanías, porque todavía tiene algún vínculo. El cuerpo lo ha vivido como sintiéndolo de su propiedad. Entonces quiere seguir estando cerca. Que los ángeles no lo llevan como si fuese un ladrón a la fuerza hacia la luz, ¿no? Sino que tienen respeto. Y él tiene su voluntad, y esa voluntad la ha puesto en las cosas del mundo y queda pegado. En realidad, lo mejor para el ser que parte es la cremación. Y no es tan solo que ahí termina el proceso, que también los seres que han amado y que siguen amando a aquel ser que ya no está, que abandonó el cuerpo, tienen que también ser un apoyo para los ángeles de luz que los están llevando hacia aquel lugar, para aconsejarle que siga a la luz, ¿no? Que entre en ella y que obtenga su descanso. Y esto lo tenemos que hacer más allá del dolor que tenemos también y del apego que crean las personas en general, y en este caso estamos hablando de los que todavía siguen en este mundo y son familiares o personas cercanas que tenían de alguna manera un aprecio especial o un amor, y esa partida para ellos es un gran dolor que les cuesta encarar y enfrentar. Pero más allá de egoístamente encerrarnos en nuestro dolor, que no está mal sentirlo, porque uno siente un amor de una manera muy particular en el mundo, en donde la forma física permite que sea así, ¿no?, tan especial. Y cuando no está la forma física, el amor sigue estando, pero hay un dolor dentro de ese amor por la falta de la presencia, en donde pueda yo expresar el amor que tengo, en donde pueda recibir de su parte también, ¿no?, en la manifestación de su amor hacia mí. Entonces está el dolor, pero tendríamos que tratar de hacernos fuertes. Todo esto es más fácil cuando todos trabajamos para desapegarnos o para no generar apegos, y de esa manera estemos ayudando desde el mundo físico, mandando los mejores pensamientos como guía para que entren en la luz, ¿no? Entonces no está diciendo, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? No entiendo por qué en este momento, cómo te extraño. Bueno, todas esas cosas emocionales y sentimentales que tienen que ver con posesión dentro del mundo, son las cosas que tenemos que tratar de cortar. Si no hemos podido cortarlas, pero podemos entender que no son buenas no son de ayuda para el espíritu que tiene que partir e irse, sino que todo eso lo mantiene atado
porque nos ve sufrir, nos ve dolidos. Entonces no quiere vernos sufrir. Y él intenta hacer algo para que no suframos, quedándose y acercándose, pero no puede porque nosotros no lo vemos, porque no puede y porque no está físicamente. Entonces se corta esas cadenas un poco también de un dolor a partir de que alguien ya no está en esta forma, cuando el cuerpo lo cremamos, ¿no? Se corta para él y también de alguna manera para nosotros, porque si no, fijémonos que pasa durante cuántos años en la Tierra y cada tantos años nos vemos obligados en determinado tiempo a juntar los huesos y llevarlos a un nicho y después, bueno, es decir, en las grandes ciudades que ya no hay lugar donde poner personas que partieron, entonces no fuerzan a veces las leches a tener que movilizar los huesos, y nosotros vivimos por años yendo todos los fines de semana o los días que podemos, constantemente recordando, es decir, nosotros mismos creamos también toda una dependencia y un apego hacia un ser que ha trascendido lo material, hacia un plano superior en donde continuará con su crecimiento, y nosotros seguimos en este mundo pegados a alguien que ya no está, ¿no? Entonces es bueno para quien parte, y también esto de cremarlo es un proceso el cual también termina siendo bueno para nosotros si entendemos del desapego y de que hasta ahí termina, ¿no? Daniel, mientras estabas respondiendo, llegó una pregunta por Instagram de Marilú que dice, ¿y con los niños que mueren durante el nacimiento? Hace la pregunta. Entiendo, tal vez pueda estar preguntando por el tema de que no tienen apegos o tal vez si conviene la cremación o el entierro. Es un poco abierta la pregunta. Claro, y lo que pasa es que no es tan solo la conveniencia del ser que parte, en este caso puede ser un niño recién nacido que justamente, como vos decís, no tiene apego porque recién estaba ingresando al mundo. De todas maneras, él se estuvo gestando en el vientre de su madre. En el vientre de su madre fue creando ciertos lazos, fue comenzando a tener un contacto cada vez más consciente y claro con el mundo material en el que ahora se encontraba, ¿no? Hasta que dejó de estar. Pero, por ejemplo, no es tan solo la cremación, como hablábamos, por el ser que parte, en este caso una criatura, sino también es por las personas que quedan en el mundo sintiendo su dolor y su falta, ¿no es cierto? Claro. Porque, por ejemplo, en el caso de estar recién llegados al mundo y partir, ¿cuánto tiempo fue que se vino gestando esa criatura y que vino siendo ha estado envuelto por el amor de su madre, de sus padres, y con toda la esperanza y los sueños y las ilusiones y los proyectos a partir de esa vida que buscaba llegar al mundo, y cuando sucede esta realidad, ¿no? De que tiene que partir por el problema que sea que surge en particular específico, las personas que quedan en el mundo, aunque él no tenga apego, se les trunca todos esos sueños, todos esos proyectos, ¿no? Entonces eso es un gran dolor, es decir, acompañar durante meses a alguien que está toda la ilusión de ver, de poder abrazar, de poder acompañar, de poder llevar de la mano, no poder hacerlo. Pero de todas maneras, mal la cremación nunca va a ser. Hay algo más que podemos abrirnos un poquito sin irnos demasiado del tema, pero ese ser que aún no tiene apegos con el mundo porque recién llega, es un ser que viene de otras vidas, viviendo muchas de ellas muy probablemente con muchos apegos. Entonces, todavía, aunque no tuvo en esta vida la posibilidad de pasar mucho tiempo en el uso de su razón, tomando decisiones, sí trae de otros tiempos, ¿no? Entonces siempre va
va a estar ayudando la cremación. Ahí, llevando este tema, relacionándolo un poco con lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, hay una noticia que salió hace unos días en un pueblo de Santa Fe, que el único médico del pueblo se contagió de coronavirus y el resto de los habitantes del pueblo lo quisieron echar y él denunció el linchamiento social. ¿Cómo el temor a la muerte o a padecer algún tipo de dolencia a las personas nos lleva a hacer algo que uno viéndolo de afuera parece algo tan ilógico, ¿no? Es el ego, es decir, lo más importante es mi vida, los demás que cuiden y atiendan la suya. Y si yo decido atender o hacerme presente en la vida de alguien, es alguien con quien yo me vinculo a través del amor, ¿no? Entonces yo suelo proteger a mis seres queridos, decimos esto. Eso es una expresión muy egoísta, ¿no? Porque son mis seres queridos, es decir, es algo como que yo tengo la posesión o yo asumo tener una responsabilidad y de esa manera entonces busco de proteger. Por un lado está bien asumir responsabilidades, pero por el otro limitarnos de esta manera o limitar al amor de esa manera y hacer un juicio por encima del amor o por fuera del amor, que sería esto de que por cuidar mi vida quiero sacar a esa persona que la amenaza y amenaza a los seres que quiero. Vos estás contando de un pueblo en Santa Fe, pero también ya antes de esto hemos escuchado muchos casos de una persona que trabaja en salud, que está atendiendo a quienes necesitan porque están afectados por la dolencia y vive en un edificio, los vecinos no lo dejan entrar o no quieren que esté o le ponen carteles de alguna manera amenazándolo, pidiéndole que se retire y se aparte, más o menos lo mismo. Pero en definitiva ese temor un poco es temor a la muerte, pero también es el temor el temor a la muerte es un temor con el que vivo durante la vida, ¿no? Entonces vivo mi vida con temor. Y la muerte, por más temor que yo tenga a lo largo de mi vida, no la voy a poder evitar. Entonces, no es tan solo el problema el día que parta, sino que es un problema que arrastro durante toda una vida, que es estar temiéndole a algo inevitable. Entonces, querer ir en contra de una persona que nos está ayudando a todos o que está haciendo su mayor esfuerzo para hacerlo. Si nosotros podemos llegar a ver a lo mejor que la persona no toma los recaudos que debe de tomar, siendo que a lo mejor está en contacto, más que cualquiera de nosotros, por trabajar con la salud, con el enfermo, bueno, si no toman los recaudos de cuidarse, a lo mejor entonces podríamos sugerirle que lo haga, porque también nosotros queremos cuidarnos y no tenemos por qué estar expuestos porque no toman las precauciones. Pero como con cualquier persona, claro, está más cerca de poder contagiarse a alguien que está cerca porque es un personal de salud, ¿no? Pero una cosa es hablar y tratar de entendernos y sugerir si nosotros vemos que hay que hacer algún cambio, y otra cosa es querer evitar que esté esa persona, porque seguro que el día que alguna de esas personas que lo quiso echar del pueblo se ve afectada, se olvidó de que lo quiso echar del pueblo y lo va a ir a buscar porque necesita de sus conocimientos para poder atender su dolencia. Entonces, siempre todo esto tiene que ver con el egoísmo, ¿no? Cuando me conviene porque es mi salud, voy y lo busco. Cuando yo, por cuidar mi salud, pienso que él me puede llegar a contagiar, lo echo de mi vida o lo aparto. Entonces, nada, siempre es ese egoísmo que no estamos obligados a tener porque todos lo hacen, porque todos lo han hecho, sino que es algo que podemos individualmente, personalmente trascender. No lo va a cambiar un político, no importa el partido del que sea, no lo va a cambiar un religioso, no lo va a cambiar la religión, no importa a la que pertenezcamos. Lo que va a cambiar esta realidad es nuestra posición ante la vida, ¿no? Y entender que el amor es para ser vivido eternamente. Es decir, en toda situación, en todo momento, en toda forma de expresión,
Entonces, es eterno en todos los niveles de existencia, es eterno en la mente, tiene que ser eterno en la emoción, tiene que ser eterno en la obra, tiene que ser eterno en todo tiempo, y tiene que ser eterno y presente en la eternidad, en toda situación, en toda relación, ¿no? Otra pregunta que nos llegó hoy dice así: ¿la dolencia física, la enfermedad, está siempre relacionada a un trabajo espiritual que tenemos que hacer o al revés? Realizando un camino espiritual se puede trascender las dificultades físicas, las enfermedades. Es que las dos cosas son reales y posibles. Hay una extra, ¿no?, que podemos pensar también, que por ejemplo, cuando nosotros superamos nuestras propias limitaciones, vamos ganando fortaleza. Es como el ejercicio de caminar. Si nunca caminamos unos pocos metros y nos quedamos sin aire. Si comenzamos a hacer un ejercicio de a poco, ir caminando, vamos comenzando a poder llegar cada vez a mayor distancia. Los músculos que trabajan, el corazón, los pulmones, es decir, los órganos, todos afectados por esta actividad inusual o nueva, o que cada vez se ve más extendida, se benefician con la actividad y uno se fortalece. Entonces, en la medida que comenzamos a generar salud, a quitar las limitaciones, nos vamos fortaleciendo, porque vamos entendiendo intelectualmente, emocionalmente y físicamente lo que está mal, comenzamos a quitarlo, entendemos lo que está bien, comenzamos a llevarlo adelante y ocupar nuestro tiempo en atenderlo. Todo eso fortalece nuestro espíritu, y un espíritu cada vez más fuerte se ve cómo repercute en beneficios hacia la forma física, que se fortalece. Pero yo decía que también hay un extra, más allá de esas dos opciones o posibilidades que se hablaban en la pregunta, también el hecho de que cuando uno, habiéndose fortalecido de tal manera, puede ya llegar a ayudar a otros en su marcha, llevando cargas, muchas veces uno comienza a vivir un camino que es distinto. Una cosa es caminar uno llevando su propio peso, su propia realidad, y otra cosa es llevando cosas a cuesta de otros, en donde es un peso extra. Entonces, a partir de eso hay que generar una cierta fortaleza para poder enfrentar esto. Entonces también a veces nos afecta o nos enferma la realidad con la que estamos tratando constantemente, que es el dolor del prójimo, las afecciones que los demás tienen, ¿no? Y entonces se manifiesta de distintas formas, a veces a través de determinados órganos o con nuestra salud, en definitiva. Entonces, siempre tenemos que buscar de quitar lo que está mal en nosotros, en nuestra actitud, ¿no?, en nuestra forma de llevar la vida adelante, todo lo que no está en sintonía con el amor, ir quitándolo y ir ocupando ese espacio con el amor que debe de estar presente en nosotros eternamente, como hablábamos recién. Y esa presencia de amor es salud, es sanidad, es fortaleza. Entonces, no estoy pensando en que me estoy fortaleciendo para apartarme de todo lo que me lastima, de lo que me hiere y tan solo de lo que no quiero, porque yo me aparto de lo que no tiene que ser para mí, pero no ignoro que hay muchas personas que están haciendo cosas incorrectas, que yo ya no quiero para mí y yo me aparté. Pero esas personas que están haciendo cosas incorrectas necesitan a lo mejor, para darse cuenta que es incorrecto lo que hacen, que alguien con un poco de luz, es decir, con conocimiento, con experiencia, se acerque a hablarles de las consecuencias que puede traer lo que hacen, y uno le podrá hablar de las consecuencias que tiene porque uno ya las vivió, ya las alcanzó en algún momento por haber hecho lo incorrecto, ¿no? Entonces, no nos apartamos para dejar detrás al que sufre, sino que para hacernos fuertes para poder ayudar al que sufre. Ayudarlo compartiendo los conocimientos que tenemos y la fortaleza que cobramos, ¿no?
Entonces, ahí cuando nos acercamos de esa manera, también nos podemos poner en contacto con lo que tiene que ver con afecciones físicas, ¿no? Ya no es solo llevar lo nuestro, sino que se está también cargando un poco tal vez la cruz de los demás. Entonces, esto también nos debilita. Y después que dependerá cómo físicamente hemos ido llevando nuestra vida, ¿no? Entonces, yo particularmente, Daniel Ferminade, cuando más joven hice muchos trabajos de esfuerzo físico. Para mí era un gozo, una alegría poder contar con una fuerza, si se quiere, yo la entendía como muy especial para mover pesos y cosas muy grandes, pero hoy con 57 años me cobra ese esfuerzo que de joven podía hacer, ¿no? Otra tonicidad muscular, sosteniendo los huesos, bueno, eso va disminuyendo y entonces hoy pesa. Bueno, me cuesta varias hernias en la columna, pero las voy sobrellevando porque lo que me mantiene sano y bastante alejado de estar padeciendo eso, como a lo mejor lo padecería si no estuviese haciendo lo que estoy haciendo, que es lo de compartir. Entonces, el hecho de poder estar compartiendo para mí es lo que trae salud a mi cuerpo, a mi vida, ¿no? Entonces, digo, hoy padezco físicamente algo, si el médico me observa, me ve que tengo varias hernias en la columna, de hecho lo sé por observación médica, pero en definitiva, ¿por qué yo no lo padezco? ¿Por qué no lo estoy sufriendo normalmente? Porque cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy en esto, la verdad, ni me acuerdo que tengo un cuerpo, pero porque estoy puesto en esto, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, el hecho es que hoy me está cobrando lo que hice también en otro tiempo. Entonces hay cosas que puedo cambiar y que puedo modificar, y hay cosas que son físicas, densas, que las puedo sobrellevar y que puedo aminorar la manifestación que pueda llegar a tener en lo físico para limitarme en mis movimientos, en mi actividad, desarrollo de mi vida, porque me afecta en la salud. Entonces, la manera de llevar mejor cualquier dolencia o de ir quitándolas o de ir sanando es siempre incorporar cada vez más espacio de manifestación de amor, y cada vez ese amor con mayor pureza sea expresado, más salud vamos a ir teniendo, más fuerza vamos a ir sintiendo. El tema de las energías, Daniel, es algo que uno te viene escuchando hace tiempo y como que de a poco uno cree que va entendiendo algunas cosas. Vos hace un tiempo explicabas de que, porque este mundo del espiritual, del espíritu, uno entiende como que es algo mucho más sutil a lo físico, que se toca, lo que nos toca ver día a día. Y vos una vez dijiste que había como moderadores de las energías, cuando son energías que vienen de entidades más evolucionadas, uno no resistiría estar frente a ellas. Entonces ahí yo me hacía la pregunta, ¿cómo, si es algo más sutil, no uno sintiéndose tan fuerte de lo físico no puede resistir algo que puede ser más fuerte, tal vez una energía muy elevada, pero sigue siendo a la comprensión mía algo sutil? ¿Cómo trabaja eso? ¿Es que en realidad no es tan sutil y es mucho más fuerte de lo que uno puede llegar a comprender? Tal vez el error o la confusión se crea a partir de pensar que lo sutil es débil. Claro. Pero no es así. Es decir, es sutil porque es esencial, pero esa presencia esencial con la energía pura, a ver, es como, no sé, si habláramos en el espacio, una estrella comprimida que se dice que
se comprime de tal manera que ocupa un poco espacio físico, pero tiene un peso que iguala a un sol de gran dimensión. No sé si sirve la comparación. Es decir, la esencia, por más que se la pueda apreciar como pequeña, que se lo entienda como sutil, yo me refiero a sutil por lo puro, por lo esencial, no quiere decir que sea débil comparado con lo que nosotros creemos que es fuerza, que es el ejercicio muscular o la preparación para poder encarar cosas materiales, ¿no? Entonces, él puede ser la persona más musculosa y capaz de levantar 500 kilos, pero cuando se encuentra ante un ser que a lo mejor es grueso como un dedo, pero como espíritu no pueda tolerar la energía, porque no tiene que ver con la contextura física, esa fuerza que tiene esa esencia, ¿no? Entonces, nosotros nos movemos porque vivimos la mayor parte de la humanidad desequilibrados quiero decir que no es locos, en el sentido de quien tiene que ir a parar a un loquero, sino que desequilibrados en cuanto a que somos capaces de vivir euforias y de pasar inmediatamente a una depresión. Entonces estamos subiendo y bajando, ¿no? Es decir, son ondas muy largas que suben hasta un punto bastante elevado, bajan hasta abismos profundos, vuelven a subir. Entonces, eso crea la densidad, ¿no? Es decir, los tiempos que necesitamos y las fuerzas que tiene que tener nuestro organismo para tolerar esos altibajos. Pero cuando se presenta lo sutil es casi lineal, es decir, no hay casi oscilación, ¿no? Entonces esto casi lineal es como que nos busca de partir al medio, ¿no? Es difícil que podamos recibir con toda la intensidad. Lo esencial es la luz, y la luz contiene en sí los dos polos, para poder, en la unión amorosa de esos dos polos, positivo y negativo, generar la luz. Entonces eso llega a nosotros. Sin embargo, nosotros vivimos en un polo negativo, en un polo positivo. Es decir, estamos deprimidos y estamos optimistas. Es decir, no estamos preparados para recibir íntegramente esa luz. Entonces los moderadores lo que hacen es separar esas energías y ver de que llegue cada una de ellas específicamente en la medida que nosotros podemos llegar a vernos beneficiados con esa presencia o asistencia o aporte de energía. Pero no directamente. Para que puedan llegar directamente las energías a nosotros, tenemos que nosotros sutilizarnos, es decir, no importa la contextura física, la fuerza muscular que podamos tener o el desarrollo muscular, sino que es la sutilidad de nuestro interior quitando la presencia del ego, que lo densifica el cuerpo, y es en definitiva quien más se ve perjudicado por la presencia de la luz. Entonces, imagínense, si a ver, para hacerlo como más gráfico, aunque no sea agradable, pero los egos son como demonios que están adentro nuestro y cuando la luz se acerca, ellos gritan y rezongan por la presencia de esa luz. Esa molestia suya, es decir, de la oscuridad en nosotros, por la presencia de la luz, se transmiten en dolores, en dolencias, en debilidades, en afecciones, en limitaciones físicas. Entonces, nosotros tenemos que renunciar a esa manifestación para poder recibir de una manera más pura y directa. De todas maneras, nunca en su totalidad, por ejemplo, un maestro nunca puede brindar toda la energía que él puede brindar, siempre está moderándola aún hacia sus discípulos. Y hablo de los discípulos que son quienes están de alguna manera comprometidos, adjuntos a la labor del maestro dentro de un ashram, ¿no? Es decir, un aula de trabajo, de servicio, de crecimiento. Jamás, porque ya lo hemos hablado, ¿no? Un discípulo es un grano de arena en una playa y un maestro es el océano. Entonces, el océano
no aplasta el grano de arena, ¿no? Lo visita con la espuma, es decir, en la playa, que la medida que se acerca puede llegar a tocarlo, es decir, lo necesario. Entonces, haciendo también una analogía con el alimento, tengo que ir de a poco con lo que necesito, entonces así se va llegando, no importa la fortaleza que tenga mi organismo, cuando el organismo es más grande requiere más alimento, bueno, pero igual va moderado y va modulado. Entonces, siempre tiene que haber moderadores, porque lo puro es incomprensible, lo puro es inadmisible para la forma de vida densa que nosotros llevamos, ¿no? Entonces nosotros conocemos algunas leyes humanas, conocemos muy pocas leyes divinas para el mundo humano, pero las leyes que rigen la vida espiritual y esencial no son tan limitadas ni tan limitantes como las físicas. Entonces, en forma física, un espíritu tiene muchas limitaciones. Sin la forma física, ese espíritu tiene otro tipo de libertad para poder acceder a otras realidades, ¿no? Desde toda su forma de expresión. Entonces, mientras estemos en la forma física, por más fuerza física que creamos tener, no estamos preparados por ese hecho únicamente para recibir directamente energías más sutiles. Pero como digo, no por sutiles son débiles, ¿no? Entonces, claro, una energía sutil, lo físico puede ser entendido que yo voy y le apoyo un dedo a una persona y con eso intento derribarla. Claro, eso es algo tan sutil que no puede contra la fortaleza de la persona, pero acá estamos hablando de otro tipo de sutileza, ¿no? De pureza de concentración. Como yo les decía a veces, si uno enciende una luz, un fósforo en el universo oscuro, deja de afectarnos esa oscuridad y toda la oscuridad en su dimensión no puede contra esa pequeña luz. Entonces, esto tiene alguna similitud. Si la luz es pequeña, no es débil por ser pequeña, sino que si es la imagen y semejanza del Creador, es lo que irradia un maestro, es lo que irradia un ser superior, no puede él brindarlo de manera plena. Yo hablaba de mediadores a veces en los procesos iniciáticos, porque los procesos iniciáticos, ¿no? Ahí donde más normalmente hago referencia al mediador, en el momento en que se otorga la iniciación, hay solo 2 iniciadores dentro del esquema planetario. En el momento que cualquiera de los 2 está a cargo de la iniciación, ellos utilizan, cada uno tiene un cetro, y ese cetro tiene sobre él una piedra que viene de Sirio, es decir, el corazón del Sol, que canaliza las energías que vienen del centro de la galaxia, es decir, que en realidad las recibe el iniciador y el iniciador las vuelca al cetro. Del cetro va a parar a los padrinos y los padrinos la modulan para el iniciador. Es decir, hay toda una serie de mediadores para que pueda llegar. Dependiendo de la conciencia de cada uno, es de donde puede recibir la energía y de alguna manera no verse afectado por esa presencia. Pero en la medida que nos vamos sutilizando espiritualmente, es decir, el espíritu ocupa cada vez más tiempos de expresión, cada vez tiene y se encuentra con vehículos más puros, más dispuestos a expresar puramente lo que viene de lo alto, de alguna manera necesita menos presencia de mediador, o los mediadores pueden liberar con más intensidad lo que es puro, o de una manera más sutil pueda llegar a uno sin tanto mediador. Pero uno se tiene que ir sutilizando, es decir, quitando lo denso en uno para poder recibirlo de manera directa. Gracias, Daniel. Otra pregunta que nos llegó hoy dice así: ¿los evangelios que se conocen como apócrifos tienen el mismo grado de credibilidad de verdad que aquellos que se conocían de antes y son aceptados por las religiones hoy?
Podemos decir que sí, porque en realidad los que son aceptados, durante un tiempo muchos de ellos fueron apócrifos, es decir, no fueron aceptados, no fueron reconocidos. Y entendamos que el ser reconocido o aceptado o no depende de personas que se reúnen para ver si lo aceptan o no. Dicen reunirse en nombre de Dios, ¿no? Esto es del lado religioso. Del lado científico son papeles que se encuentran y que intentan probar de alguna manera si corresponde a la fecha o si es original, para de alguna manera dar algún tipo de credibilidad. Pero de todas maneras no deja para la ciencia de ser más que palabras volcadas en un papel. Para los religiosos son cosas más importantes, no es solo palabra en un papel, sino que ven palabra de Dios muchas veces, ¿no? En ese mensaje, en esa expresión. Muchas de las cosas que permanecen como apócrifas, si el mundo pudiese acceder a ellas libremente, hay algunas cosas que buscando se pueden acceder, hoy en la era de la comunicación en la que estamos, pero si el mundo pudiese acceder entero a muchas de estas cosas apócrifas, crearía mucha más confusión de la que de por sí hoy hay. Entonces, lo que se juntó como evangelios, como un mensaje, es lo que de alguna manera hace como más coherente la religión. Entonces, siempre están uno apoyando al otro, ¿no? O de alguna manera sosteniendo o fortaleciendo la creencia. Pero hay otros evangelios en donde a lo mejor no están expresando concretamente lo que pueda quedar como claro para las personas que lo lee o lo escucha, entonces se lo ha dejado a un costado, ¿no? Porque hay personas que se reunieron y decidieron qué era inspirado por el Espíritu Santo y qué no. O sea, las personas se han creído capaces de ver y de distinguir y de decidir por los demás y por la humanidad qué era inspirado por el Espíritu Santo y qué no. Entonces, la verdad es que el mensaje que Dios tiene para dar se lo da a cada uno de sus hijos. Y Él, como siempre digo, habla en el corazón. Entonces, las Escrituras no tienen mucho más que decir que lo que Dios está diciendo en el corazón. Lo que Dios dice en el corazón va mucho más allá de lo que está en cualquier escritura, ¿no? Y entonces la conciencia se enriquece mucho más a través de cada experiencia llevada adelante que de cada palabra que estamos tratando de meternos en la cabeza de memoria para de alguna manera no olvidarla. Entonces, la verdad no es que no hay que olvidarla, la verdad hay que vivirla, la verdad es lo que estamos viviendo. Y entendamos que si no estamos viviendo en una verdad de luz en todo momento, queremos seguir viviendo así, siendo tibios, ¿no? De a rato soy alguien que piensa en el que necesita y de a rato o hacia otras personas pienso en sacar provecho de mi relación con ellos para obtener de ellos lo que yo quiero. Entonces, eso es tibieza. Y ¿cuándo yo estoy más cerca de Dios? ¿Cuando estoy tratando de sacar provecho de la vida de mi semejante o cuando estoy tratando de dar de mí lo mejor a mis semejantes? Entonces, cuando estoy tratando de dar de mí, estoy más cerca y en sintonía de Dios. Cuando estoy tratando de sacar provecho de los demás, me alejo de Dios. Entonces, en esa inestabilidad es que Dios no puede estar presente en todo momento y no quedan en claro muchas veces sus palabras y se genera confusión, porque depende desde dónde yo las observo, ¿no? Si yo escucho con el corazón la palabra de Dios, esto abre mi alma hacia la vida y me lleva a sentir lo que es la compasión. Pero si yo escucho la palabra de Dios desde el ego, que vive defendiendo sus posturas y sus necesidades y su realidad, voy a empezar a cuestionar y a discutirlo. Los que eligieron sacar a la luz determinados evangelios son los que entendieron que de esa manera
podían acotar un poquitito lo que tiene que ver con el movimiento y el crecimiento de la fe de algunas personas, por ejemplo, pertenecientes a determinadas religiones. Pero ¿quién lo hace apócrifo y quién considera que es apócrifo y quién no? Y bueno, son ese grupo de personas que están como en el anonimato, y porque se dice, bueno, un concilio papal de hace tantos años decidió tal o cual que el evangelio tenía que formar parte de la Biblia o del Nuevo Testamento. Bueno, hay muchos otros. De todas maneras, no nos cambia el presente tan solo aprendernos de memoria la historia. Lo que cambia el presente es saber aprender de la historia para no volver a cometer los errores que en la historia se cometieron, o para aplicar en el presente lo que ha aprendido de la historia. Entonces, sí, hay muchas cosas que faltan. Hay muchas cosas que no están acertadas del todo. Siempre existió el fanatismo. Entonces, ustedes imagínense que si les tocaba estar ahí viendo a Jesús sanando personas, es decir, le devuelve la vista a un ciego, o podían creer en él como un enviado del cielo, evidentemente, porque nadie más puede hacer eso, o todo lo contrario, podían creer que era alguien que venía del infierno, un demonio, que estaba tratando de convencer a las personas a través de milagros, ¿no? Porque había las dos posiciones en aquellos momentos. Entonces, la realidad es que el amor obra milagros, y eso es lo que tenemos que vivir siempre en nuestro presente. Los evangelios nos dan enseñanzas, y las enseñanzas las tenemos que aplicar en nuestra vida diaria. No es solo para aprender de memoria, ¿no? Sino que tenemos que entenderlo para nuestro entendimiento. Entonces, no nos hace más inteligente almacenar mucha información en nuestra cabeza. La inteligencia tiene que servir para saber tomar la información que hay en nuestra cabeza y llevarla a la práctica, a lo real, a los hechos. Entonces, mucha de la información que hay en nuestra cabeza está como una creencia, la cual aceptamos a veces ciegamente, pero por el hecho de no haber hecho nosotros la experiencia de vivirla, es que no sentimos la seguridad de llevarla adelante o de que así sea, ¿no? Entonces esto crea dudas y debilidades en nosotros. Bueno, yo les he dicho varias veces, al padre no le preocupa tanto que ignoran sus hijos, ¿no? Que lo que le preocupa es que lo poco que saben no lo ponen en práctica. Entonces, no vamos a estar más cerca del cielo por acceder al apócrifo, sino que vamos a acercarnos al cielo en la medida que pongamos en práctica lo que sabemos. Y aceptarlo ciegamente, y porque me lo aprendí de memoria tantas veces que lo repetí, no es acercarnos al cielo, y no es entender el porqué. Es decir, para entender el porqué y cuál es el sentido de todo esto, tengo que ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica es depositar la semilla en tierra y ver los frutos. Entonces, cuando veo los frutos, ahí puedo dar testimonio. Yo doy testimonio de que es así porque es lo que estoy viviendo. Pero dar testimonio de algo que yo no viví, que alguien me habla que se vivió hace miles de años, que no se sabe, que encontraron un papel, que no sé, el manto, que si es real, que no, que el carbono 14, que le hacen estudios, una cantidad de cosas que tienen que ver con que tratan de taladrar la fe de las personas, pero la fe de las personas no tiene que estar puesta en un manto o en un papel, ¿no? Es decir, imagínense, no sé si pueden, si quieren imaginar, estoy seguro de que no, pero tratemos de hacer el esfuerzo de imaginar la grandeza de Dios presente en toda la creación, de manera perfecta, en todos lados, con su ley, con su amor, con su luz, sin necesita mandar un libro a la tierra que lo armaron unas cuantas personas para dar testimonio de su existencia. Es decir, que no tanto que puede crear universos y sostener una creación entera en todas sus dimensiones, no puede hablar con uno de sus hijos. Entonces, el Padre habla directamente con cada uno, no manda intermediarios. Lo que pasa es que para que pueda quedar en claro su mensaje,
yo tengo que atender su mensaje. Ahí va lo que hizo Jesús cuando tenía que ir a hablar al templo y cuando se acerca y encuentra que adentro estaba lleno de mercaderes. Hizo de un látigo y los corrió a todos. Bueno, dentro del corazón, que sería el templo, no pueden estar los egos, que son los mercaderes, ¿no? Entonces hay que correrlo. El látigo es la voluntad, hay que hacerse de voluntad para correr al ego que anda comerciando en la vida tratando de sacar provecho para sobrevivir, para subsistir, dejándonos a cambio algún beneficio de placer, de satisfacción, ¿no? Es decir, haciendo diferencia con los demás. Si nosotros vamos a correr el ego de nuestro corazón, el Señor se puede expresar con claridad y no habrá confusión. Como imagínense, traten de visualizar esa imagen en la Escritura, de que si Jesús se ponía a hablar dentro del templo mientras había una cantidad de personas gritando por vender sus productos, que poco le importaba lo que hablaba la fe, sino que lo que querían era mantener su familia y su negocio, entonces iban a estar a los gritos ofreciendo, porque cuanta más gente hay adentro, más tenían que levantar la voz para atraer más la atención, para comerciar, y Jesús dijo, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hablo? ¿Quién va a atender lo que voy a hablar? ¿Quién va a escuchar lo que tengo para decir? Si están todos gritando. Entonces, dentro del corazón tiene que ser silencio, ¿no? Tiene que haber paz, tiene que haber una atención plena puesta únicamente en la palabra de Dios. Y fuera del templo, al César lo que es del César. Entonces, tengo muchas necesidades materiales, ¿no? Como cualquier persona dentro de este mundo, tengo que atenderlas, pero no tengo que mezclar con las cosas de Dios. Entonces, ahí va ese trabajo de poder, de alguna manera, ponernos en sintonía con la palabra de Dios. Poner las cosas en su lugar. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pero no estar mezclando las cosas y aceptándolas que así tienen que ser porque todos así lo hacen o porque nadie me enseñó que tienen que ser distintos. Ser fiel a Dios no es cuando me acuerdo o se me ocurre, es siempre. Entonces, Él es fiel a su amor por toda la eternidad, es fiel a la luz eternamente. Entonces, yo no puedo ser que lo sirvo cuando me conviene, o acudo a Él cuando sé que lo único que me puede sacar de la situación en la que estoy es un milagro. Entonces, los milagros los tengo que hacer yo, poniendo en práctica lo que sé. Por eso quiero con esto llevar un poco de tranquilidad, si es que existe la preocupación de que hay cosas, como algunas personas piensan que la Iglesia nos oculta. No nos preocupemos por lo que nos oculta. Vamos a trabajar con lo que sabemos. Yo no puedo trabajar con lo que ignoro. Solo puedo trabajar con lo que sé. Entonces, si quiero saber más, lo más seguro que para saber más tengo que avanzar sobre lo que sé. Entonces, si yo quiero recibir una nueva lección de la vida y que esa lección de alguna manera entre y llegue de la mejor manera a mí, tengo que aplicarme a llevar adelante la lección que la vida ya me ha dado, para entonces estar preparado para poder encarar la que viene. Pero si yo tan solo me quiero aprender de memoria y leer todas las lecciones, pero en mi vida no pongo nada en práctica, no corroboro que así sea, ¿no? Es decir, no tomo conciencia, tan solo lo sé, porque intelectualmente lo pude acceder. Entonces, había mucho fanatismo, siempre hubo mucho fanatismo. Entonces hay personas que agrandaban las cosas. Y entonces imaginaban. Es muy común que las personas cuando hacen un relato de algo que están viviendo, no lo estén relatando limpiamente para todos. Lo están relatando a partir de su visión de la situación, ¿no? Entonces, algunos han agregado cosas que son de sus propias cosechas. Imagínense, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay 4 evangelios, todos dicen lo mismo. Y qué casualidad que habiendo vivido tantas cosas y tantos años junto a Jesús, los discípulos, justo el relato de todos es lo mismo. En alguno hay algún otro condimento que no es tampoco ni siquiera muy rico en su expresión, pero todos más o menos tratan de lo mismo. Claro, todo eso hace coherente el relato.
que tiene la religión. Pero apócrifo hay mucho. De verdad, y no hay tanto, pero la hay. De todas maneras, la verdad os hará libres, eso sí lo saben, ¿no? Bueno, la verdad es lo que estamos viviendo. Entonces, la verdad es lo que tenemos que aceptar y reconocer. Y también a partir de ver la verdad de la que estamos viviendo, tomar decisiones de cómo queremos vivir la vida. Si siendo religiosos un rato y olvidándonos el resto de la semana, o en esos altibajos de depresiones, de euforias, ¿cómo queremos vivir? Todo eso es parte de nuestra realidad, es parte de la verdad. O sea, la verdad no es tan solo la palabra de Dios, la verdad también es la mentira en la que vivimos mucho. Entonces, todo eso es verdad, la mentira también es una verdad, ¿no? Una verdad que no debería existir. Entonces, si sabemos que no debe de existir, trabajemos para que no exista en nosotros. Yo no lo puedo cambiar al otro, pero sí puedo cambiar yo. Entonces empiezo a decir la verdad, empiezo a ver la verdad, empiezo a trabajar por la verdad. Y bueno, eso me hará libre del engaño, ¿no? De la ignorancia. Hay una pregunta que nos llegó hace un par de programas atrás de Silvia de Victoria, que la pregunta es cortita, pero supongo que la respuesta no va a ser igual. Dice, ¿podrías hablarnos del Apocalipsis? Hablarnos del Apocalipsis. No sé cuánto que hay que hablar. El Apocalipsis es lo que estamos viviendo. Es decir, muchas personas piensan que el Apocalipsis será parecido a alguna de esas películas que ha hecho Hollywood, pero el Apocalipsis estamos viviendo. Hoy, no sé, las personas, el mundo está afectado por un virus y hay personas protestando porque quieren tener la libertad de poder salir a hacer lo que quieren con su vida. Es decir, el apocalipsis es lo que vivimos hoy cuando las personas piensan que tener libertad y conseguir libertad en las naciones en las que forman parte o viven es hacer lo que quieren con su vida y no tener que hacerse responsable ante las consecuencias de sus acciones, ¿no? Entonces todo eso genera y trae apocalipsis. Lo que hablan las escrituras como apocalipsis es de un mundo que tendrá que cambiar y de una humanidad que padece ese cambio. Y es lo que está pasando. Por el momento, mucha de toda esta afección está más llegando en lo social. Más adelante, en la medida que va pasando el tiempo y las energías lo promueven, tiene que haber modificaciones físicas dentro del planeta. Entonces, hay que ir preparándose para poder enfrentar todos esos cambios que son normales. Es decir, la ciencia, los medios de difusión, las agrupaciones y movimientos ambientalistas están hablando cambios climáticos, modificaciones en los tiempos. Nosotros empezamos en el programa hablando de que hace mucho tiempo que acá tenemos una sequía muy grande, ¿no? En la zona, pero no es tan solo la zona a unos kilómetros cercanos de donde estamos nosotros, ¿no? Es decir, no está habiendo lluvia desde Brasil, tenemos el río en récord de bajante, y estamos hablando de un río enorme que ha bajado metros, ¿no? Porque no es un río que tiene 100 metros de ancho, es un río de kilómetros de ancho, ha bajado cantidades de metros, es decir, la falta de agua. Bueno, todo eso que nosotros aceptamos y vemos todos los días, yo todos los días me asomo al barranco y veo cuánto más va bajando y sigo haciendo mis cosas. Si yo lo acepto así nomás sin darle importancia, claro, un día las consecuencias de todo esto me van a sorprender, ¿no? Porque de a poco esos pequeños cambios diarios van acumulándose, acumulando fuerza, presión en su presencia para grandes cambios. Entonces, por ejemplo, hablábamos hoy también al principio, días de sequía y días que se suman de sequía y días que se presentan como serán mañana y un par de días de una ola polar, que pensamos que ¿qué tiene que ver la sequía con la onda polar? No, tal vez no tengan que ver una cosa con otra,
directamente, pero en realidad la presencia de las dos cosas, la sequía y la onda polar y el frío, hacen que los pastos se sequen más todavía. No se secan solo por sequía, también se secan cuando les cae encima, se congela la humedad y se forma esa helada, ¿no? Entonces les cae ese frío, también los quema. Bueno, la combinación de las dos cosas posibilita que haya más incendios después y más la imprudencia de las personas o la mala intención a veces de ir y quemar, ¿no? Entonces, están pasando cosas, el mundo está cambiando, pero bueno, nosotros pensamos que por el momento nos resulta fácil hacer zapping, cambio de canal, me conecto con otra cosa, vamos a ser positivos y miremos hacia lo lindo, pero ser positivo no es ignorar lo negativo, ¿no? Es decir, hay que ser realista y hay que ver que hay cosas positivas y que hay cosas negativas, y tienen que existir ambas para que de alguna manera haya luz. Entonces, la verdad es ver todo, porque la verdad es la que me lleva a la luz. Y si veo todo esto, veo qué es lo que puedo hacer o qué es lo que estoy haciendo para, de alguna manera, que esto suceda. Entonces, la Tierra ha tenido, según los propios científicos saben, cambios, eras de hielo, ¿no es cierto?, tiempos en los que ha habido recalentamiento global también y no ha estado presente el ser humano emitiendo para que esto sea así. Son procesos naturales del planeta. Entonces nos acercamos cada vez más a cambios más importantes dentro de lo que es el planeta. Todo esto que parece pequeño, estamos hablando, bueno, de ese río que vos, Enzo, tenés ahí de espalda, y son kilómetros y kilómetros, pero son kilómetros de ancho, pero a su vez son miles de kilómetros de largo, es decir, va pasando hasta por distintas naciones, atraviesa por lo menos 3 naciones, ¿no? Nace en Brasil, pasa por Paraguay, atraviesa media Argentina, y a todo largo de ese espacio de miles de kilómetros se está viendo afectado y sintiendo esa disminución de masa de agua, que es por falta de la caída de agua del cielo, ¿no? Entonces, eso que parece tan pequeño, claro, porque yo me paro acá al barranco y solo veo los metros que alcanzo a ver con mi vista delante mío. Pero si me pongo a analizar o a visualizar, a imaginar todo el trayecto, entonces estoy viendo que es algo mucho más grande, más importante. Nosotros pensamos que a lo mejor que se queme una isla, ¿y qué le hace si ahí no vive nadie? Pero una isla, que nosotros pensamos a lo mejor que son islas pequeñitas, pero tengo islas acá enfrente que tienen 10.000 hectáreas, 15.000 hectáreas. No son islas que son 2 manzanas de tierra. Entonces, cuando todo eso se quema, cuando todo ese humo se genera, cuando toda esa ceniza, es decir, todo eso va complicando la atmósfera. En parte procesos naturales, hay procesos normales, en parte hay responsabilidad del ser humano, pero sobre todo tenemos que cambiar y tomar conciencia nosotros para aprender a valorar más la vida y respetarla y acompañar a la tierra en todo su proceso, ¿no? La madre tierra, la madre también va evolucionando. Entonces, ella se ve afectada por la influencia de las energías que vienen de fuera. La Tierra no se afecta tan solo cuando hay movimiento dentro del Sol, que hay más irradiación en sus rayos. A nosotros nos preocupan los satélites y las comunicaciones, porque ¿qué pasa si nos quedamos sin WhatsApp? Pero, es decir, todo el planeta se ve afectado por esa energía y todo... toda energía que viene inclusive de fuera del sistema solar afecta al Sol, así como el Sol afecta a la Tierra, y a su vez también repercute en la propia Tierra. Entonces, habrán escuchado que estamos en la era de Acuario. Bueno, se habla de la era de Acuario porque acabamos de salir de una era anterior, ¿no? La de Piscis. Pero esos cambios de era tienen que ver también con cambios de presencia energética y de las repercusiones que esas energías tienen distintas en distintas formas de manifestación de la vida. Entonces, la era de Acuario, esta energía nueva, promueve cambios. Estamos viendo muchos cambios en la sociedad, muchos cambios en la tecnología,
pero no es tan solo que afecta, es decir, no viene de la constelación de Acuario las energías para que nosotros tengamos celulares más modernos. Esto trabaja sobre todo la vida sobre el planeta, sobre todo el sistema solar, sobre toda la galaxia, y todo lo que se ve afectado por la influencia de esa energía, ¿no? Entonces, nuestra Tierra no está tan solo entrando, sino que el sistema solar dentro de la influencia de esa energía. Entonces repercute en el Sol, lo que el Sol irradia sobre la Tierra y en todos los demás planetas que también orbitan alrededor del Sol y también comparten sus energías con nosotros, así como nosotros con ellos. Entonces, todo esto, de alguna manera, nos va llevando a tener que vivenciar constantemente cambios y modificaciones. Entonces, nosotros nos queremos aferrar a una estructura de seguridad en donde las modificaciones las administramos nosotros, pero no podemos manejar la naturaleza a nuestro gusto y placer. Tenemos que aprender a respetarla y tenemos que saber cambiar nosotros también, crecer y evolucionar junto a ella. Pero si ella crece porque no se detiene por nosotros y nosotros nos detenemos porque no nos interesa su crecimiento y lo que queremos es tranquilidad, o sea, no hacer nada, es que la vamos a pasar mal. Y nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Es decir, nada, no llueve, el río baja y nos falta el agua y bueno, una cantidad de cosas que pasan. Movimientos sísmicos no se puede evitar. La Tierra está en movimiento constante, no es una Tierra sin vida, ¿no? Entonces constantemente hay placas moviéndose, ¿no? Traten, pero siquiera de imaginar, hagan el ejercicio de imaginar un poco el peso que soportan las placas con un océano encima y la fuerza que desde el centro de la Tierra hay tratando de elevar esa placa, ¿no? Porque hay una presión, hay un movimiento, una actividad del magma. El magma no está detenido, está en movimiento. El magma en la Tierra es lo que esotéricamente en el cuerpo humano se conoce como el Kundalini, ¿no? Esa gran serpiente enroscada en la base de nuestra columna, que tiene que ascender para ir limpiando el canal por donde, es decir, la fuerza de la Divina Madre suben en búsqueda de encontrarse con el Padre y se produce el nacimiento del Cristo interno. Bueno, esto concreto dentro del plano espiritual, para muchas personas simbólico, es una realidad también dentro de los planetas. Así como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, ¿no? Entonces, vista la Tierra con ojos de clarividencia superior, se observa desde la distancia una gran serpiente de una dimensión muy grande moviéndose y enroscándose dentro de la Tierra, ¿no? Entonces, todo ese movimiento, toda esa actividad de fuerza busca de dar vida, porque no quiere destruir. Lo que pasa es que para llevar a la vida en su camino evolutivo, la lleva por ese camino que la enfrenta a tener que trascender las limitaciones. Entonces, lo material se va teniendo que sutilizar y lo denso tiene que ir siendo destruido, ¿no? Para decir, la ave fénix vuela con un propósito y con un fin, hasta llegar al final de lo que son sus posibilidades dentro de esa forma. Por eso se consume con fuego y renace en forma nueva de entre las cenizas, en forma nueva, no es lo mismo, es en forma nueva. Entonces eso es lo que nos cuesta aceptar, ¿no? Necesitamos prepararnos nosotros constantemente para ir creciendo, utilizarnos y poder encarar y enfrentar los cambios que en la naturaleza naturalmente tienen que llegar. El hombre contribuye muy poco, en realidad, a ese cambio. Mayormente tiene que ver con la influencia de las energías de fuera del planeta. Que contribuya muy poco no quiere decir que hay que despreocuparse por lo que estamos haciendo, ¿no? Quiero decir que todos tenemos que ser personas conscientes y responsables en el lugar del planeta en que nos encontremos. No importa que alguien esté escuchando desde algún lugar en donde parecen vivir en un paraíso, porque lo que estemos haciendo en cualquier lugar de la Tierra, en toda la Tierra repercute, porque la atmósfera es una y todos la compartimos, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo llega
a todas partes, cosas que son como por ahí a veces inconcebibles. Se cuenta un caso, yo una vez estando por estos temas de compartir a dar unas conferencias en España, una mañana salgo a la calle y encuentro con que todos los vehículos estaban tapados como de tierra, y parece que habían caído unas pequeñas gotas de agua que se marcaban sobre la tierra que cubría todos los vehículos. Y a mí me pareció extraño, porque un vehículo con tierra puede que haya entrado en algún camino que levantó esa tierra, ¿no? Claro, pero después me enteré algo que yo no lo hubiese pensado, que había habido tormenta en el Sahara, del otro lado del Mediterráneo, y había llegado hasta España. Les digo, cruzó todo el Mediterráneo, ¿no? Esa tierra, esa arena. Bueno, digo, lo que está pasando en el mundo, en cualquier lugar del mundo, como le estamos llevando la vida nosotros adelante, contribuye a lo que todos tengamos que vivir y que tratar, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me gusta hablar del apocalipsis a nivel catastrófico, no suelo hablar de eso, no me agrada, porque me parece que es para generar temor en las personas, y yo no intento generar temor, sino que intento de alguna manera estimular la conciencia, y que todo lo que estamos haciendo tiene que ser hecho con responsabilidad, y todo lo que hacemos irresponsablemente un día tendremos que tratar con las consecuencias de ello. Y bueno, no solo nosotros, por supuesto, estamos haciendo mal, también puede afectar mientras en el presente o en un futuro inmediato o más alejado a los demás. Ahora pasamos a una pregunta del martes pasado que nos hizo llegar a través de Instagram, Meli, que dice: yo quería saber, viendo hoy muchas terapias basadas en vidas pasadas, como regresión o registros akáshicos, si realmente uno necesita ir a otras vidas para poder encontrar sanación o respuestas que ayuden al presente. Si verdaderamente fuera necesario, las personas recordarían otras vidas. No es para nada necesario. Hay casos puntuales en los que uno podrá acceder a conocer y a recordar otras vidas, pero todo eso tiene que ver con un momento evolutivo del individuo en donde es importante, porque entra en sintonía en este presente que está viviendo con algún momento del pasado que, como dije, está en sintonía con lo que uno vive, y entonces es por ahí importante recordar para poder ver el punto de inicio de la generación de aquello que hoy estoy viviendo o tengo como resultado, ¿no? Pero es algo que se produce naturalmente, no es algo que yo tenga que estar buscando. Entonces, mi pasado es algo que pasó, y siempre en el pasado el espíritu va aprendió cosas, ¿no? En este presente el espíritu tiene la posibilidad de manifestar lo que fue aprendiendo cuando yo vivo mi presente. Cuando yo en mi presente estoy organizando cómo va a ser mi futuro, yo me estoy privando muchas veces de que mi pasado y su sabiduría me alcancen, porque yo ya me estoy organizando como quiero vivir la vida. Entonces me voy a acostar esta noche y pienso mañana cuando me levante todo lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces me programo la vida, y yo no estoy viviendo ese presente mañana cuando sea presente, lo estoy viviendo hoy y cómo lo organizo para vivir mañana. Entonces, mañana cuando esté viviendo, tratando de vivir como organicé la noche anterior, no estoy atento a lo que la vida tiene para darme en ese momento. Entonces, en este presente que yo estoy viviendo es en donde se vive la eternidad, porque la eternidad es eso, un eterno presente. El presente es eterno. En el presente eterno se encuentra presente el pasado, y se encuentra accesible en este presente el porvenir. Pero no es que porque esté escrito el porvenir,
sino que porque está siendo marcado a partir de cómo vivo mi presente. Sé en este presente si siembro trigo, que para mi porvenir será lo que tendré para cosechar. Que tenga más o menos cosecha dependerá de la atención que ponga siempre en mi presente sobre lo que siembro, sobre lo que estoy haciendo. Entonces, si yo siembro y me voy y vengo dentro de unos meses para cosechar, lo más probable es que no tenga mucho. Si yo siembro y me quedo junto a los sembrados cuidando de atender su necesidad y brindándole lo que requiere en cada momento, lo más probable o seguro es que tenga una buena cosecha. Pero siempre en el presente atendiendo nuestra realidad. En ese momento, en esa sintonía, yo puedo acceder a lo que tiene que ver con mis vidas pasadas, porque no importa recordar cuándo, cómo, si fui mujer, si fui hombre, la edad que tenía, los cientos o miles de años o decenas, no importa ese detalle, eso es como que es anecdótico, sino que lo que importa es la enseñanza, ¿no? Entonces, de una situación que yo viví, aprendí. Y lo que aprendí me sirvió para poder entender que cómo tenía que hacer las cosas para no padecer, para no generar dolor, para no traer dolor a mi vida, para estar más en armonía con la naturaleza, con la vida. Entonces, esa enseñanza es la que queda. Muchas veces, si alguien puede acceder o busca a esas memorias del pasado, se genera mucha confusión porque a la hora de estar observando desde fuera la actitud, el accionar de una persona que podemos saber que somos nosotros, nos lleva a sacar a veces malas conclusiones o confusas, ¿no? Porque lo que estamos viendo desde fuera nos posibilita eso, cometer errores a la hora de hacer el análisis. Entonces, no importaría lo que pasó físicamente, no tendríamos que estar acudiendo a ver eso para tratar de resolver nuestros problemas hoy. A ver, si a mí me duele mucho el estómago y no puedo más y veo en mi pasado que hubo mucha más comida de la que debía al mediodía, en el almuerzo, por más que yo vaya y vea todo ese detalle, no va a cambiar la realidad del dolor que siento, ni puedo cambiar la realidad de lo que pasó comiendo menos, sino que observar lo que pasó me puede servir para prevenir lo que pueda llegar a pasar o para que no vuelva a pasar más sabiendo el por qué sucedió, ¿no? Entonces, el espíritu aprende de lo que ha pasado y el aprendizaje queda en el espíritu, pero para poder acceder a ese aprendizaje, a ese conocimiento de la propia experiencia, tengo que estar en sintonía en mi presente, como espíritu que soy, con la realidad que me rodea y con la realidad que estoy viviendo. Y entonces ahí aplicar lo aprendido. No importa cuándo lo recordé, cuándo pasó, en qué tiempo, sino, yo les pongo el ejemplo de lo material, ¿no? Yo hoy sé que 2 más 2 es 4, y me parece recordar que me lo enseñaron en primer grado. Creo que era una profesora, no me acuerdo de todos esos detalles. ¿Cuál sería la importancia? Lo importante es que aprendí que 2 más 2 es 4. Entonces, me queda el conocimiento y eso de alguna manera fue haciendo, construyendo la sabiduría que puedo tener, y está también en mí utilizar mi inteligencia, siempre tomando en cuenta todo lo aprendido para que a través de la atención yo lo pueda poner en práctica, para evitar que las cosas que llegan a mi vida no se compliquen más de lo necesario. Es decir, que suele pasar cuando uno las está desatendiendo. Si yo viajo hacia el pasado, seguramente estoy evadiendo de vivir mi presente. No a lo mejor con el fin de evadirlo, pero sí con el fin de estar viendo lo que pasó. Entonces, quiero echarle la culpa a mi pasado de lo que me pasa hoy. Y sí, yo soy responsable hoy de lo que he hecho en mi pasado, pero yo tengo que cambiar hoy mi presente, y hoy no cambio mi presente porque no puedo modificar mi pasado y tan solo por conocer ese pasado. Entonces, muchas veces esto, y es un lío de tiempo, ¿no? Se genera confusiones. Y bueno, hay muchas personas que pueden querer ayudar con todas estas aperturas de registros o de retrospección,
buscar de irse a vidas pasadas, pero bueno, por ahí muchos de estos estudios que se han buscado de hacer o que se hacen sirven más al que hace el estudio que a las personas en sí que le toca vivir la experiencia. Pero vuelvo a lo que dije en el inicio. Si fuese necesario, lo recordaríamos. Entonces, tenemos acceso a recordar en nuestra memoria, por lo menos, lo que tiene que ver con esta vida. Cuando recordamos lo que tiene que ver con esta vida, sin conflictos emocionales, sin conflictos intelectuales, es decir, con la claridad que solo el ser puede ver todos esos sucesos, es que entonces podemos tener acceso a lo pasado, porque no nos generará desequilibrios en este presente. Pero cuando accedemos a ver cosas del pasado que nos costaría aceptar, por ejemplo, haber tenido un sexo distinto, haber vivido cosas distintas, cuando uno puede tener contacto con el pasado de una manera consciente, uno no está tan solo viendo desde fuera, sino que uno ve desde fuera porque eso está registrado como una memoria, es decir, de Dios. Entonces uno lo puede ver, pero uno también está sintiendo y hasta siente el dolor, siente satisfacciones, siente placeres, siente ira, siente lo que sentía. Entonces, cuando volvemos a este presente, traemos el recuerdo de esas memorias y de ese sentir. Bueno, eso muchas veces colabora más con nuestro desequilibrio que como una ayuda para encontrar equilibrio. Otra pregunta de Carmen, de Chile, dice: hola, me gustaría saber qué significa recibir como regalo el Sagrado Corazón de Jesús. Que de alguna manera uno tiene que purificar el suyo, es decir, saber defenderlo, saber llevarlo con esa pureza a los demás, al que necesita. Significa muchas cosas, depende del estado de la persona, del individuo, cómo está viviendo su realidad, ¿no? Pero en definitiva es un regalo muy puro, ¿no? Un corazón sagrado, un corazón puro, un corazón sin mancha. Tratar de defenderlo, de cuidarlo, de compartirlo. No desde un fanatismo y desde la creencia de que se ha hecho una excepción porque yo lo tengo y otros no, de que yo estoy caminando por un camino, un sendero distinto que otras personas, sino de saber, eso es algo muy personal, es algo muy íntimo, y saber cuidarlo, saber defenderlo, saber mantenerlo puro y, como digo, saber compartirlo. Entonces, saber también aplicarlo a la propia vida de uno para traer pureza o purificar más todavía, si es posible, la propia vida de uno, el propio corazón de uno. Esto, Daniel, como vos ya nos has dicho otras veces, entiendo que el recibir como regalo no quiere decir que se obtenga gratis. Esto todo es porque uno ha hecho en consecuencia y recibe lo que se merece. Por supuesto, no hay regalo, pero pues son cosas que cuesta entender, ¿no? Si una persona le regala el corazón al otro, ¿cómo vive? Pero, es decir, son simbolismos, es el hecho de lo que es dar, si te doy lo más puro que hay en mí, y entonces ese es el presente. Pero, claro, nosotros queremos entenderlo como regalo porque entendemos que es humilde la posición de aceptarlo de esa manera, y sería lo mejor soberbio de pensarlo como vos lo decís, Enzo, que yo lo expreso como vos lo decís, pero es decir, de que yo me lo gané, me lo merezco, ¿no? Eso parece soberbio. Sí. Es decir, no me lo regaló, me lo gané. Entonces eso parece muy soberbio. Pero cuando quitamos la soberbia de lado, queda el entendimiento de que tenemos lo que Dios entiende que somos capaces de administrar, y nos ganamos y nos merecemos. Lo que hay que ver es que esto no nos pone por encima de nadie, sino que nos pone más cerca de todos. Eso
es lo que debe ser, ¿no? El corazón de Jesús. Es decir, más cerca de todos, sin miramientos, sin condiciones, sin estructuras. Jesús no pertenecía a ninguna de estas religiones que este mundo tiene, ni ordenó a nadie crear ninguna de todas estas religiones que se quieren hacer dueños de su mensaje. Entonces, a ver, entendamos qué es lo puro. Sagrado Corazón de Jesús no es católico, no es evangélico, no. Es decir, Jesús es el amor de Dios, es la pureza. No importa que nosotros pertenezcamos a una religión, pero tratemos de llevarlo con pureza y con respeto, porque él no hacía miramientos de darles a uno y de negarles a otros. Entonces, cuando él hablaba para todos. Fue al templo a hablarle a los señores de la ley, es decir, para que estuviesen cerca, pero siempre estuvo abierto para que todos pudiesen llegar. Bueno, entendamos que ese amor de Dios presente en nuestro corazón tiene que ser para todos. Vuelvo a repetir, yo no quiero decir que tenemos que apartarnos de cualquier religión. Vuelvo y repito palabras del Padre otra vez, ¿no? El Padre dice, yo a mis hijos no les pregunto qué religión pertenece, sino que cuál es tu obra. Son palabras suyas. Es decir, no importa si pertenecemos a una religión, esto no hace mal a nadie. Lo que sí hace mal es vivir con hipocresía todo eso, ¿no? Creyéndonos de que estamos en la correcta y que los demás están en la incorrecta, o que no hacen todo como corresponde, como si lo hacemos en la nuestra. La verdadera y única religión es el amor de Dios, aplicado en la vida diaria, pensamiento, palabra y obra. Dentro de cualquier religión a la que nos sintamos cómodos perteneciendo, o bien, o útiles, compartiendo, ¿no? Pero bueno, como con discreción. No es algo que uno pueda y deba, me parece, salir a la calle a decir que tiene el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús. Es algo que uno tiene que ver cómo lo lleva con un perfil más bajo, como se dice hoy, y sí dando amor, porque no es de dónde viene, sino es lo que estoy dando, es lo que estoy compartiendo. Entonces, primero que produzca sobre todo ese cambio en uno, para que uno sepa llegar a los demás sin crearles estructuras, sin poner limitaciones, sin afectar en sus creencias. Otra pregunta, Daniel, dice: cuando siento alegría, no la sostengo por creer que es un ego disfrazado. ¿Cómo me doy cuenta? Ya nos queda poco tiempo, no sé si tal vez conviene dejarla para el martes que viene. En 2 minutos. Sí. Pero bueno, hay que ver, que analizar si la alegría es producto de un obrar justo, o si la alegría es producto de un momento de una emoción que se presenta, que nos arrebata y nos lleva a expresar esto, ¿no? Es decir, tratar de profundizar. De todas maneras podemos profundizar la respuesta para el próximo programa, pero podemos dejarla para dejar algo ahora, para dejar algo ahora un poco más claro, es tratar de entender el origen de esa alegría, y a su vez también hacia dónde me conduce, si es hacia una realidad eterna sostenible, o si es algo pasajero que inmediatamente me abandona y me siento otra vez alejado de esa alegría, o la siento alejada de mí. Pero bueno, estamos en tiempo ya. Sí, ya estamos en tiempo. Bueno, es un buen momento entonces para recordarle a la audiencia que ahora a las 20:30 vas a estar con Claudia De Brasi por Instagram en el programa de Con Luz Propia de ella, y con Laura. Y este sábado 22 de 18 a 20 horas en principio en Amor por la Radio con Chicho y Diego. También aprovechamos a recordarle a la gente que para mayor información hay una agenda en la página de la Fundación, que es impulsodeunannuevavida.org, si alguien quiere acceder, o inclusive acceder a programas que ya se transmitieron, o entrevistas como estamos haciendo ahora, ahí los puede redirigir tanto a Facebook como a YouTube para poder acceder a ellos. Daniel, te convocamos nuevamente para el martes que viene, si es posible.
Nos estamos viendo el martes y oyendo. Y terminamos de ahondar en la pregunta que quedó por la mitad. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Hasta el martes que viene. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Sebastián. Gracias, Claudia. Nos vemos.